Heidegger deshaciendo el olvido del ser. Precisamente el alemán Martin Heidegger, que nace en el año 1889 hasta el año 1976, se encuentra entre los filósofos más importantes del siglo XX. Su preocupación por los caminos que había tomado la tradición metafísica le llevó a realizar una nueva propuesta para intentar enmendar el mayor error que se había cometido, el olvido del ser. El heredero de Grecia y los presocráticos, apasionado de la poesía alemana, discípulo de Husserl, el filósofo alemán Martin Heidegger, llegó a ser uno de los pilares fundamentales del pensamiento del último siglo. Esto se debe únicamente a su mirada crítica de la historia de la filosofía, en especial a Kant, a Hegel y Nietzsche, sino también al gran rastro que ha dejado la filosofía contemporánea. Pensamientos como los de Gadamer, Derrida, Levinas, Bátimo, no serían comprensibles sin su diálogo con la herencia de Heidegger. Amigos y amigas de Pensamiento Serio, filosofía, sociedad y religión católica. El primer punto que he querido tratar es la fenomenología, el modo como Heidegger tenía que abordar las cuestiones que se intrigaban y estaba influido por los últimos textos de Husserl y su fenomenología, es decir, la ciencia que estudia los fenómenos del mundo, que están correlacionados con una conciencia que los percibe. El ser y el tiempo. Heidegger insiste que la fenomenología no habla de que los objetos filosóficos sobre los que investiga, sino cómo es la investigación, la cual, en el caso de Heidegger, como veremos, se centra en el ser. En otras palabras, la fenomenología es el método que permite ver lo que no parece, porque al oculto, el ser de los entes. Así la fenomenología es el método de la ontología. El mundo de la vida es el vocabulario de Husserl. Es el escenario donde se encuentra el mundo. Heidegger le da la mayor importancia a este concepto. Es decir, en el lugar del mundo se debe entenderse como aquello que hace al yo ser como es, nuestro modo de existencia en el ser en el mundo. Segundo, el olvido del ser. Anteriormente del de Platón y Aristóteles, la metafísica ha cometido el error de igualar ente con los seres, olvidando que hay diferencia entre ellos y que es necesario preguntarse sobre los últimos. Por eso, cuando se olvida el ser, es la preocupación de Heidegger al escribir el ser, el tiempo, en 1927. Si analizamos la tradición filosófica de Occidente, la conclusión del problema de estudio de los entes, es decir, el plano óntico, cuando el objetivo de estudio de los seres en el plano ontológico. Porque Platón y Aristóteles y la metafísica ha cometido el error de igualar los entes a los seres, olvidando que hay diferencia entre ellos y que lo más importante es la pregunta sobre los últimos. Heidegger va a identificar tres prejuicios: el ser,
han quedado en el olvido. La universalidad del ser, la imposibilidad del ser definido por lo último, es decir, el verbo del ser constante, por dado que he hecho que lo que significa, y en consecuencia, dado que lo que significa y en consecuencia es preguntándose a lo mismo que se ha preguntado. Ahora bien, al parecer para algunos será un trabalenguas, pero el concepto es indefinible, porque las definiciones no están en el concepto, precisamente, sino en el lenguaje específico para hablar del ser. Por eso para Dasein, Heidegger explica que el ser no puede reducirse en el ente. Necesitamos elegir qué vamos a interrogar al ser. Esta pregunta para el alemán es el ente por excelencia, es decir, lo idóneo del ser humano, que él va a denominar como tercer punto el Dasein. El Dasein es que se pregunte y se interroga por el ser. Dasein literalmente significa el ser ahí. Dasein, ser ahí. En Heidegger, el Dasein, que significa el ser ahí, es el ente muy particular. Es que él determina la existencia, es decir, la dimensión óntica, que le permite estar en contacto con el ser, es decir, la dimensión ontológica. El comportamiento alcanza la dimensión de lo óntico ontológica. Lo que se ha visto en Heidegger es la fenomenología, que se trata muy particular, es decir, alcanzar la comprensión de la autocomprensión también de los seres, en lo interpretativo, es decir, en lo hermenéutico, el análisis del Dasein que analiza la existencia. Cuarto, existenciarios. De un modo similar, las categorías de los entes en la ontología tradicional de Heidegger habla de los existenciarios del Dasein. Estos son las estructuras del fundamento de la vida, que van a construir las estructuras fundamentales de la propia existencia. El significado de la existencia no se acercan al ser del Dasein. Los existenciarios son muchos y variados. Veamos algunos de los más revelantes. Es más general el enunciado del ser en el mundo, aunque es común todos entes del mundo el carácter del único Dasein, en tanto que los sujetos son encapsulados por el vacío, los solicistas, sino que estamos rodeados por otros. También para la muerte, que es la referencia de la posibilidad del más inevitable de la propia existencia y su fin. Ser para la muerte nos recuerda que nos dirigimos hacia el momento extremo del Dasein. La muerte es la posibilidad ya no de poder ser ahí. También son existenciales, entre otros, la temporalidad, el hablar y la comprensión. Todos ellos se reúnen y fundan en el único existenciario principal, la cura o el cuidado. El quinto es el Solje. Precisamente para Heidegger suele suceder que las traducciones son complicadas, no siempre son exactas, pero muchas veces se recurre a los términos en alemán, en este caso de Solje, que inicialmente se tradujo por cura, pero ahora es más común hablar de cuidado. Este cuidado, vamos a decir mejor que es un concepto psicológico, porque es que la existencia en el primario de Dasein
es la relación del mundo, porque se encuentra el camino en tanto a la atención, es decir, en tanto la inquietud, la temporalidad con la proyección, pues implica una mirada al futuro. Surge el procurar como la participación, más decir, que proyecta posibilidades. Por esta razón, Heidegger habla de preserse, porque siempre se ha anticipado a su existencia. La aletheia, comúnmente es el término de aletheia, se traduce a verdad. Sin embargo, Heidegger desglosa esta palabra para enseñarnos un significado oculto que puede llegar a tener aletheia. Para él, aletheia debe entenderse como el desvelamiento, el desocultamiento, concretamente como desocultamiento del ser, del Dasein, el ser en el tiempo. De la aletheia, que significa las cosas mismas, lo que muestra a los entes cómo han estado descubiertos. La razón de la parábola griega tiene dos partes y se compone de un alfa privativa que equivale a in castellano e italiano y a un inglés, el término lettre, que significa olvido. De esta manera Heidegger nos hace entender que el ser viene de un estado originario de ocultamiento, el que está velado, el que en consecuencia debe ser descubierto, concido verdaderamente para que se muestre más allá del ente, como veíamos antes, la fenomenología. Entonces es la forma de acceder a la aletheia de las cosas mismas. Por eso hay que entender el Querer. En 1933, la llegada del poder del Partido Nacionalista de Alemania, Heidegger, se le conoce con el concepto opuesto de la Universidad de Friburgo debido a su adhesión al régimen nazi. El discurso toma su posesión, es decir, la autoafirmación de la universidad alemana. Es muy particular la misión espiritual del pueblo alemán. Desde un lenguaje épico se promueve la aplicación. Ahora bien, la época de cambios tiene lugar en un giro llamado el alemán de Querer, de pensamiento filosófico. Después de los años 30 nos encontramos con el segundo Heidegger. Si el primero se encontró en el ser y en el tiempo, en la cuestión metafísica a través del Dasein y la fenomenología, el segundo, veremos a continuación el horizonte que desde que pensar el ser desde el sentido histórico e interpretativo. 8. Carta sobre el humanismo. Aunque los primeros escritos de Ser y Tiempo ya empiezan a notarse este giro, el momento llega en la Carta del Humanismo, en el año 1946. Desechando el habitual término humanismo, en ella pretende recuperar el concepto humanismo originario del foco de la esencia del hombre sobre su proximidad al ser. Una de las ideas centrales del texto es el lenguaje como manifestación del ser. El lenguaje es la casa del ser, es la morada que habita el hombre. Los pensadores y poetas
son los guardianes de esa morada. De este modo, el lenguaje no es algo que se posea. Es un instrumento de que se hace uso, sino de algún lugar donde se habita. La relación misma entre el hombre y su ser. Si Heidegger concede a los poetas como Hölderlin, a quien admira, la capacidad de manifestar el ser, porque la poesía ha tenido cuidado por el lenguaje que la filosofía ha dejado al enconcertarse en los esquemas de la lógica y la gramática de Occidente. Por eso liberar el lenguaje de la gramática para ganar un orden esencial más originario es algo reservado al pensar y poetizar. La obra de arte. El pensamiento estético en Heidegger se opone a la teoría estética tradicional de Occidente. Es el origen de la obra de arte recogido en Caminos del Bosque. Explica que debemos liberarnos de la disciplina estricta de esta tradición que nos impide fijarnos en el carácter de la obra de la obra. La obra de arte se encarga de mostrar el ser de lo ente. Existe para Heidegger, por lo tanto, la relación entre la verdad, la obra de arte, ya que esta última realizaría ese ejercicio de desvelamiento. Sin embargo, aquí la verdad no implica solo iluminar una totalidad del ente que está oculta, sino que también hace palpable el ocultamiento previo que no estaba siendo percibido. La obra de arte es un escenario, la brecha donde esta dualidad tiene lugar. A esta dualidad Heidegger la llama conflicto entre el mundo y la tierra. El mundo hace referencia a aquello que está explicitado en la obra de arte, las formas que empleamos para leer la realidad, que son heredadas y tienen un componente histórico. Por otro lado, la tierra es parte velada, el contenido oscuro que aún no ha sido iluminado, que se resiste a ser apresado por el mundo y sus estructuras de interpretación. Décimo, la pregunta por la técnica. Heidegger emplea una conferencia en 1953. La pregunta por la técnica, para hablar de la modernidad capitalista, como bien definía el consumo instrumental extremo. Incluso para los seres humanos, la técnica es otro modo de desocultamiento de la aletheia, es decir, de la verdad. También tiene un sentido metafísico. Hace referencia a la relación que tiene el hombre moderno con el mundo, concretamente con la obsesión extrema de primero dominar y expresar el conocimiento al segundo. Para Heidegger, la modernidad, ya no vemos la realidad como algo dado ahí hasta afuera, como la extensión de la estructura que escapa al entendimiento. La esencia de la técnica es de un carácter impositivo, a lo que el alemán Heidegger se refiere como Gostet. En alemán, el término se compone equivalentemente a nuestro rey por el verbo poner, colocar. La Gestalt no deja ningún sujeto de pie, solo existen objetos como mercancías, fácilmente recolocables, respuestas, agotables hasta existencias. En definitiva, hoy
todo es subordinado por la técnica. Sin embargo, quedan esperanzas. Heidegger recupera las palabras del poeta, del nuevo que son los que nos guían. Holderlin, cuando dice, ¿dónde está el peligro? Crece también lo que nos salva. De ser esto cierto, entonces, también se encuentra en la imposición de la técnica de salvarnos de ella. Es lo importante. Saludos a todos. Invito para que se suscriban a mi canal, activen la campanita para recibir más mensajes como este. De la misma manera, para que me sigan en las redes sociales. Estamos en Facebook, en Twitter y en Telegram. Para que hagan parte de mi comunidad de Discord. Ahí podemos compartir muchas cosas. Cosas de filosofía, de sociedad, de religión católica. Y si desean, cosas generales. Bendiciones para todos.